Muy buenas tardes, oyentes de este programa, claramente. Aquí estamos de nuevo, como todos los jueves, desde Ricardo Vallejo, acá desde Radio Río Seco 88.7, con la gente de Vía Mercedes 101.7, Calle Acosta, para no olvidar. Y estamos aquí para conversar sobre las noticias últimas que están trascendiendo en nuestro país. Se presentan ahora el resto de los compañeros. Adelante, muchachos. Hola, buenas tardes. Enrique Aníbal Costanzo de San Luis, de un lugar diferente acá, muy fresco. Totalmente Este, diferente. muy fresco porque tengo un ventilador acá al lado, les cuento. Al Ah, viejo yo creí que era estilo. San Luis. Ah. Creí que era No, San Luis, Estados Unidos de al viejo Norteamérica. estilo, cuando yo estudiaba también en Santa Fe, estudiaba con un ventilador acá en la oreja, lo tenía el ventilador, pero ahora mucho más leve. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, acá Pablo Murak desde la ciudad de la calle Angosta, como dijo el querido Ricardo. También con calor a pleno. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Un placer encontrarnos nuevamente aquí. Desde la Villa de Merlo, Pablo Cufré es mi nombre. Aquí también, mucho calor. El microclima está denso. Eso lo están loteando el microclima ese, me El parece. microclima lo está loteando, sí. Sí. Che, bueno, pero no deja de sorprendernos la Argentina. No, No, no. Yo extraordinario estoy esto. bastante sorprendido y en cierta manera satisfecho porque estoy mirando los programas de televisión. Realmente Buenos Aires está que explota de gente, la CGT ha Ah, salido ya a la estás viendo calle. la marcha, las Sí, marchas sí, tremenda, que están tremenda, produciendo tremenda. esta hora. Eh, Bueno, sí, 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 sí. De todos sí, Vamos modos, a sí. ver qué pasa ahora después, ¿no? vamos a ver qué pasa. Nosotros acá tenemos marcha a las 18 horas, acá en San Luis. Sí. Merlo a las Y 19, creo. Acá en Merlo es a las 19 horas la concentración en la Plaza Sobremonte. Así que Ajá. cuando esté empezando a salir claramente por la radio, ahí empezaremos a la concentración. Bien, muy bien, Mercedes creo que Claro, también es a las 19. Villa Mercedes 18 horas, A 18 a horas. 18. 18. Muy bien. Sí, También y convoca a la aclaremos a la CGT. audiencia, perdón Enrique, Sí, quería aclarar a la audiencia que esto lo grabamos el mismo día que se emite por radio, pero unas horitas antes. claro, Son las claro. Así 15 es. y esto va a salir alrededor a las 19 horas. Y Bueno, después queda en YouTube, por supuesto, para que quien quiera pueda verlo y escucharlo a demanda, como se dice ahora. muy bien. Así Sí, es. veremos cómo resulta. De todos modos, las organizaciones sindicales han convocado todas, digamos las dos centrales, CTA y CGT, y veremos precisamente cómo es la convocatoria. De todos modos, no, fue interesante la discusión que hubo en el transcurso de hoy a la madrugada en la Cámara de Diputados con motivo del presupuesto. Es un poco el panorama que nos permite analizar lo que va a venir en los próximos proyectos. Mm. Y bueno, hay algunas cosas que no están, digamos, me parece suficientemente claras, o por lo menos no he visto un análisis muy detallado de la forma en que han votado los diputados. Lo único que tengo claro básicamente es cómo se ha votado acá en la provincia de San Luis o los diputados nacionales de la provincia de San Luis, lo que también nos permite pensar, hacer un pronóstico, pero es bastante lábil el pronóstico porque dura muy poco. Los pronósticos en la República Argentina duran muy poco y uno no se puede adelantar demasiado los hechos. De todos modos, Sí. da la impresión de que vamos a tener un verano muy caliente, Mm. va a haber mucha discusión, va a haber mucha pelea que esperamos, sinceramente, lo digo, que sea con la mayor pacificidad posible en una situación donde realmente es muy grave lo que se plantea y que se está deteriorando la parte económica mucho en muy breve tiempo y que seguramente que los anuncios últimos del gobierno también va a generar más preocupación en ese sentido. Sí, Pero yo quería agregar que los pronósticos, así todo, duran más que las lealtades. bueno, Qué buena muy- observación, qué buena Sí, observación. porque si es difícil hacer pronósticos, es mucho más complicado saber quién es leal o a quién o a qué. Ayer mismo lo vimos anoche, lo vimos
con diputados y diputadas, ¿no? Legisladores que votaron, por ejemplo, a favor del financiamiento de las universidades o a la emergencia pediátrica, votaron a Ajá. favor nuevamente de sostener la ley, o sea, de rechazar el veto del presidente en su momento, y ayer votaron lo contrario, o sea, votaron derogar esas leyes, ¿sí? Así que imagínate de ahí en Qué más. locura. O incluso diputados y diputadas de algunas de las provincias que tienen acuerdos, como las de los gobernadores de Tucumán, Jaldo, Jalil, que votaron unas cosas en un momento y al momento siguiente o sea, votaron a favor del gobierno y al momento siguiente votaron en contra. Es muy complicado, muy enloquecedor también Sí. poder tener un parámetro, una línea de saber cómo va a reaccionar esa persona que fue elegida, ¿no? Por la población hace poco tiempo. Y eso es un problema, porque no hay ningún parámetro, no hay ningún lineamiento, no hay ninguna coherencia, es simplemente una cuestión de intereses económicos que van y vienen. Si me das 2 mangos, te voto, si no me das 2 mangos, no te voto. Eh, Enmarcado además todo eso sobre una fina hierba de discurso contra la casta. Sí, ese no lo pierden, ¿eh? No lo En pierden. términos de carta, El verso no lo en pierden. términos de, en términos de carta de restaurante gourmet, lo mandó Pablo. Extraordinario. Recordemos y desásnenme a mí, yo no sé cómo votaron los diputados por San Luis y tengo particular inquietud o intriga por saber cómo votó el representante gremial de San Luis. Ah, bueno, yo les cuento. Por Bueno, los favor. votos de San Luis fueron básicamente en forma positiva hacia el presupuesto. Salvo, digamos, en los términos más generales o más genéricos, donde no había conflicto, verdaderamente, Ujú. salvo, digamos, lo del capítulo 11, que era donde estaban todas las leyes Las complicadas. derogaciones. Sí, Las derogaciones. las derogaciones de la ley de discapacidad, la ley de financiamiento universitario y todo lo demás. Eso, bueno, fue votado por la Libertad Avanza, los dos diputados de la Libertad Avanza, Becerra y no me acuerdo cómo se llama, Modena, puede ser, el de Merlo, Almena, Carlos Almena. Almena, Al menos. Almena. Eso fue votado en forma completa, es decir, votaron a favor de derogar las leyes de financiamiento y de discapacidad. Y Correcto. obviamente que los que provienen del PJ, Ali y Fernández, votaron en contra de. Cada uno de su bloque. Sí. Ahora, Álvarez, que se llama Carlos Álvarez, también votó en contra y es uno de los votos, digamos, que sirvió para que fuera rechazado el capítulo 11 y no se aprobara el capítulo 11. Así que Bien. queda ahí un manto de duda. Claro. Este, ¿No es sí, Claudio? ¿No es Claudio Claudio, Álvarez? Yo, tenés yo razón, entiendo que perdón. es Claudio, sí. Es Claudio Claudio, es Álvarez, Es Claudio, sí. Claudio Claudio. Álvarez que votó a favor del presupuesto, pero en contra de este De la capítulo 11. derogación. Sí. Claro, de la derogación de las leyes de financiamiento y de todo lo que estaba metido ahí adentro, que era bastante Turbio. tramposo. Sí, Claro. sí, sí, había muchas cosas ahí adentro, había algunas trampas, como por ejemplo los fondos para la ciudad de Buenos Aires, había varias cosas ahí. Era un poco como para, digamos, tirar algunos anzuelos y había, sí, realmente era una trampa, no era un buen sistema. Se pidió la votación nominal, artículo por artículo, tampoco se permitió eso y eso fue votado por amplia mayoría y digamos, se perdió esa posibilidad, lo cual hubiera sido mucho mejor, sobre todo para transparentar lo que decía Pablo, para transparentar quién vota en contra o a favor, ¿no? Y es lo que decía la diputada Breckman. Bueno, saquémonos la careta dice, y digamos qué es lo que vamos a votar. Votemos de acuerdo a nuestra conciencia, punto por punto,
pero no se pudo hacer eso, lo cual es lamentable que estemos en el siglo XXI con unos diputados que ni siquiera son capaces de decir qué es lo que van a votar. Es lamentoso, diría un concejal acá en San Luis. Bueno, pero se inscribe en la línea de lo que decía el tocayo Cufré. Las predicciones duran un poco más todavía que las lealtades. Es penoso que haya lealtades tan volátiles. En ese marco, que no se sepa que votan, está en la misma línea, me parece. Sí, sí, lamentablemente. Buenas tardes, don Sí, Marcelo eso te iba a decir. Cruchi García. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Disculpa que recién me sumo, está muy interesante lo que están hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos contando los votos. Bueno, pero lo cierto es que se aprobó el presupuesto y se rechazó la derogación del financiamiento a la ley de discapacidad, a la ley universitaria y otras hierbas. Y bueno, ahora salieron a decir que así no les sirve el presupuesto. Así que Bueno, es capaz que lo meten. Es Sí, increíble. no, es un cachivache, el gobierno, este es un cachivache, sin duda. es un cachivache, sí, Eh, y, sí. y en algún momento, porque hay que recordar que desde que asumió el gobierno estábamos sin presupuesto, hace 2 años que Hace está dos sin años. presupuesto. Sí, tal cual. Ha gobernado absolutamente al margen del Congreso, ha gobernado con DNU, se ha pasado por donde el sol no alumbra, leyes votadas, vetos planteados, digamos, realmente yo me he El preguntado muchas veces acuerdo en el año con 20. Estados Unidos, Pablo, el acuerdo con Estados Unidos tampoco está claro cuánto dinero fue, en qué monto y demás. Bueno, y ahí está, y las tomas de deudas deberían pasar por el Congreso. Pero digo, yo todo el año 24 y lo que va del 25, que es casi todo, me he preguntado, pero muchas veces, ¿qué sentido tiene sostener la estructura del Congreso con este gobierno autoritario? No es un gobierno de facto, no es un gobierno de facto porque llegó legítimamente por voto, pero francamente, la Pero la manera de gobernar conducta, ha sido absolutamente ilegítima. Claro. Ni De hablar todos modos, de la subordinación de la justicia, ¿no? Sí, sí, habría bueno, que, ese es el problema. El problema es la justicia. Digamos, habría que ¿cómo? generar una categoría nueva que no es ni democracia ni dictadura, ¿no? Es una dictacracia, no sé, algo así. Sí, sí, pero Sí. el primer problema o el problema de fondo es que la justicia no funciona. Están ahí reclamando que aplique la ley de discapacidad, los fondos y destine los fondos sobre las universidades. Y hoy estaba escuchando que precisamente habían apelado la orden de un juez federal en San Nicolás, pero no lo cumplen. No, El gobierno nacional no lo cumple. Y la justicia, viste, se hace la sonza y miren para ellos otro son lado. ciertamente cómplices del gobierno también, si son puestos por Sí, nadie. cómplice, totalmente. No vaya a decir cosas que lo vayan a echar, viste, o qué. Claro. No sé cuál es el miedo, viste. Te digo, hay miedo de la justicia. De la justicia tienen miedo. No sé cuál será el miedo, pero parece ser que viene muy, muy Miedo o pesado a la mano. complicidad directamente. sí. Entonces, Bueno, estaba tratando de recordar lo que planteaba Pablo. Tiene un nombre, eso ahí, a ver si me aparece el nombre que se mencionaba y se traía a colación muchas veces y con frecuencia en el gobierno anterior. Democracias difusas, algo así. Ahí me va a volver el nombre que tenían. bueno, Eso que, De baja eh, intensidad, ¿cómo? democracia de baja intensidad, De también se baja le dice. intensidad. Ahí está. bueno, del Eso. gobierno anterior dijeron que era una infectadura. ¿Se acuerda? Patricia Ah, Bullrich decía que era una infectadura, que aplicaban una tiranía porque la gente no podía salir a la calle a enfermarse. sí, es verdad. Mirá lo que Es estamos haciendo verdad. ahora, ¿viste? ¿Vieron la pelea en el Senado? A piña eran, no sé cómo eran, ¿viste? El baile de la silla, ¿cómo era la situación? Una cosa espantosa. Bueno, ese era el numen de Otra idea democracia que del nosotros gobierno anterior. hemos hablado a lo largo del año, porque esto también es un resumen por ahí de lo que hemos comentado todo el año, y esta noción de caos, ¿no? Este caos en el que parece que
que ha puesto a la ciudadanía, llenándola o sea, sobreinformándola, llenándola de fake news, de todo esto, y vemos que se traslada también al Congreso de la Nación, porque también está el hecho de que la diputada más trascendente de este gobierno sea la chica esta Lemoine, no sé cómo se llama, Moine. tiene que ver con esto también, de enloquecer todo, que sea todo un cabarute, que sea todo un despelote y demás, ¿no? Y esto hace que no nos tomemos en serio las instituciones, de lo que decís vos, Pablo, de una democracia de baja intensidad. Esa manera de entenderlo tiene que ver con tomar varios aspectos de la democracia y ver cuáles se cumplen y cuáles no. Por ejemplo, vos decís el tema, ¿hay censura a la prensa? Y no, no hay censura a la prensa, hay un manejo de los medios hegemónicos y de las redes sociales directamente. O sea, cualquiera puede decir lo que quiera también, pero ellos deciden cuáles son los temas que se hablan y cuáles no. Sí, Y bueno, y esto que nos sigue pasando hasta el hasta los propios compañeros, con unos compañeros y que no podemos negar que son compañeros, pero bueno, repiten como loros las críticas que nos hacen al peronismo desde La Nación Más, ¿no? Entonces se hace muy difícil eso también, ¿sí? Eh, con lo que tendiente a lo que nos toca a nosotros, ¿no? Como militantes también. sí, no, es cierto, no, no hay censura así explícita como la entendemos en la época, la entendíamos en la época de la dictadura. Sin embargo, no nos olvidemos que durante buena parte del año, de este año, estuvo como una de las frases de cabecera del oficialismo es no odiamos suficiente a los periodistas. Ha habido persecución, habido amenazas a medios y a personas que ejercen el periodismo o la comunicación bastante explícitas. Así Y que, ataques muy violentos por las redes sociales, Pablo. sí, exactamente. Acordá el caso de Mengolini, es el que tengo más presente, Sí, bueno. con todo el ejército de trolls pagados con la nuestra, atacando a una periodista, ¿no? Ujú. Eso Sí, por un sí, lado. Y en el otro extremo de la misma, o en la otra cara de la misma moneda, está el disciplinamiento por cheques, digamos, ¿no? Entonces, el que se porta bien recibe pauta y el que es crítico no recibe pauta. Eso sí, complementa lo que vos acabas de decir. sí, sí. Y ahora han extendido esa misma práctica al tema de los diputados mediante los ATN. ¿Vieron el fenómeno de los ATN? Digamos, ¿cómo se consiguió aprobar el presupuesto? Con transferencias, miles de millones de pesos a las provincias. Básicamente, a la provincia de ATN, Chaco. Sí, recordemos para la audiencia que es aportes del Tesoro Tesoro Nacional. Nacional. Son aportes que hace la Nación. Es manejar. Había un viejo dirigente que era el Araldo Brito que decía que el que tiene el poder va como con el tachito de maíz en el gallinero y lo hace sonar y las gallinas van para allá, vienen para acá. Es así. Y bueno, Sabía don Oraldo, ¿eh? algo sabía el Araldo de eso, ¿no? Sí, Zaino. Pero Sí, no, bueno, lo han usado mucho ahora en esta última, en este presupuesto. Los diputados de Chaco, de Tucumán, de Catamarca votaron, pero en masa, ahí, con los dos, con los pies, con todo, votaron debido fundamentalmente a estas transferencias de fondos. Primero debilitaron el bloque justicialista, yéndose del bloque y posibilitando por, digamos, la organización de la nueva legislatura con una mayoría que no tenían en los diputados, digamos, la libertad avanza. Y ahora votan esto y yo calculo que van a estar un tiempo ahí hasta que no les den más plata o hasta que, digamos, no haya más recursos o haya una masa crítica en contra que les haga pensar que pueden llegar a perder algún grado de autonomía política. Me imagino que va a suceder eso, ¿no? Por un tiempo. Y está bien, no era la ley Banelco, pero era la ley ATN, qué sé yo.
más o Así es, menos. así es. Y después otra ley que se aprobó ayer, tuvo media sanción en diputados, es la ley esta de inocencia fiscal, Ah, esa no la vi. que O sea, básicamente lo que hace es un blanqueo permanente, que no, digamos, se presume que el dinero que uno tiene o que uno utiliza o lo que sea proviene de una fuente legal. ajá, Y muy esa es la bien. presunción, esa es la presunción. El problema es que, digamos, puede no pasar y puede no ser así y facilitarse el blanqueo o el lavado de activos, de dinero proveniente del narcotráfico o de armas o de trata de personas o de lo que sea, Sí, más que nada estafas narcotráfico. Lo que más tenemos es estafas narcotráfico. piramidales, que conocemos varios acá que hacen, y bueno, y pasa, digamos, simplemente Sí, se presume que el contribuyente aporta lo que tiene que aportar y declara lo que tiene que declarar y nada más, digamos. O sea que eso, en definitiva, es un blanqueo. Estuvo muy contundente, les recomiendo que lo busquen en YouTube. La intervención es un recortecito, por supuesto, de la intervención del diputado Juan Grabois, ajá, explicando claramente, justamente, esta ese tema. situación. Y poniendo sobre la mesa la hipocresía de los diputados, sobre todo de la Libertad Avanza. Este es un proyecto de ley que elaboró, o el principal impulsor de esta ley era el entonces diputado José Luis Espert, que se tuvo que ir justamente por sus relaciones con el narcotráfico, presuntas relaciones con el narcotráfico. Hoy lo Eh, inhibieron, hoy le inhibieron los bienes. bueno, ese era el principal eh, Promotor. el Tiene promotor, la figura razón. principal que promovía esta ley o que Está y muy ayudó en la ubicado ese redacción de esta ley. hombre. Claro, si él tenía que lavar. ¿Cuánta guita le habían ¿Entendés? dado? Bueno, Grabois lo pone Che, muy claro en su intervención, insisto, recomiendo búsquenlo en YouTube, a Juan Grabois. lo dice con nombre y apellido muchas de las cuestiones estas. Estoy viendo Indudablemente en Grabois se va a convertir en una voz importante del Congreso, ¿no? Me parece como diputado nacional ante la Sí. falta de dirigentes que sí, planteen posturas duras, ¿no? sí. Quería preguntarle a Enrique que en el guioncito del día de hoy ha puesto no mandaron a TN para San Luis. ¿Qué No, es no, eso? que no nos mandaron nada. Si los diputados de San Luis votaron ahí, pero fue gratis lo nuestro. El resto cobró. El resto cobró, de los otros diputados cobraron. A nosotros no nos Bueno, mandaron pero ni un mango. no tuvimos vendido nosotros, votaron los que son del palo. Bueno, pero qué sé yo, la negociación es así, ¿viste? Si es por plata, blanqueemos la cosa y pidan plata. Por lo Ah. ¿Vos menos querés vamos a decir Hoy que tener algunas casas para novedad más, no también, sé. vos para querés decir que novedad, Poggi ahora se que hizo estamos libertario hablando, gratis? Sí, se entrega gratis, va, pero antes de que lo llamen. Ni los maíces, vos que hablabas de los maíces con la latita, nada, no picotea nada este hombre, por favor. ya, che, ya que están hablando de latita y de maíces, acá vieron que tenemos una flamante concejal libertaria en Villa Mercedes. Sí, Bien. Hoy estuvo en el acto con el señor intendente y con el señor gobernador de la provincia, muy bien. participando ya Abrazada con la presidenta del bloque marxista, acabo de ver una foto. a los besos, abrazos y una relación que parece ya consolidada. Sí, sí, Ujú. pero es inestable eso, ¿eh? Sí, Acá dice usted. hizo mucho ruido las declaraciones del presidente del partido o principal dirigente de la Libertad Avanza, el senador Bartolomé Abdala, diciendo no están manejando bien los fondos de la provincia porque nosotros le mandamos muchísima plata y no mejora la situación. Cayó, realmente los hizo pensar, sobre todo a los que están planteando aumento de sueldo. Escúchame, ¿cómo puede ser que le han mejorado la coparticipación y por otro lado no nos aumentan y nos Según la mejoran? denuncia, dicen que Pollo los tiene en plazos fijos, Esa es la denuncia del ex diputado Laborda, me parece. entre otros.
Sí. La Claro. misma denuncia que recibía acá el intendente Maximiliano Frontera. Ah, pero por eso digo que sí, es medio inestable esa situación. Sí, Porque me parece que hay una apetencia de ser candidatos a gobernador en el 2027. Me parece que en el fondo es una aspiración en ese sentido y ya hay varios candidatos de la Libertad Avanza que quieren eh, por lo menos puntear, digamos, en esa discusión, entre ellos Alejandro Cacase y, por supuesto, Bartolomé Abdala, que es el tercer hombre que ha sido presidente de la República. Presidente de la Nación. Sí, ¿qué te claro. parece? Sí, eso iba a decir que más allá no, hay como contradicciones, porque es cierto que la provincia ha venido denunciando que le baja significativamente los aportes del Estado Nacional, de la coparticipación, salvo este último mes o el anterior, siempre estaba en las conferencias de prensa de la secretaria de Hacienda diciendo bajó 18%, bajó 15%, bajó 20% la coparticipación. Pero por su lado, Abdala denunció que el San Luis recibió mucho dinero, que ese dinero no se ve en obras, no se ve en servicios, y que además acusó a Claudio Poggi de ser, de ser un socialista cuasi comunista en la administración del dinero. Ajá. Sí, sí, yo escuché eso, realmente. Un socialista, tío. No, Extraordinario. bueno, pasa que hemos llegado a un punto en el que la palabra ha perdido absolutamente el valor, Claro. no hay se han perdido las referencias. Este, quiero retomar un poquito sobre un momento, hace unos minutos hablábamos sobre la forma de comunicar de los libertarios. La forma de comunicar, la forma de gobernar, que es más o menos lo mismo o están íntimamente relacionados. Y me gustaría destacar, si bien no lo tengo estudiado profundamente, he leído algo al respecto porque me interesa sobremanera entender esas claves. Y que lo que queda claro es que tienen un plan sistemático que ejecutan. Cuando tiran 25 acusaciones como con una ametralladora, y además los estudiosos de la comunicación hasta le han puesto nombres, que yo no los retengo porque son nombres en inglés mayormente, pero están perfectamente estudiados. 25 barbaridades por día tiran, como un efecto de ametralladora adormecedora, digamos. Entonces, quienes son los destinatarios y el pueblo que escucha esas cosas, no tiene tiempo de reaccionar ni a una. Hay que analizarlo en ese contexto. Y en esa línea también está esto de vaciar de contenido las palabras. Le dicen comunista Kicillof, le dicen comunista Poggi, digamos, no se sostiene ni una décima de segundo esa denominación, digamos. Sin embargo, tiran esa, no se ponen colorado, no se retractan, no lo explican, no lo fundamentan. A los 15 minutos tiran otra barbaridad. Y es todo el tiempo ese es el modo de gobernar. Sí, sí. Bueno, Sí, no sé Y cómo te va a terminar confirmo. esto. Por ejemplo, ¿vieron que tiraron esto de que iban a desaparecer los colegios de profesionales? Sí. Y lo tiraron así, como diciendo, porque hay una ley nacional, pero la verdad es que se trata de una facultad provincial, no es una cuestión nacional. Los colegios profesionales tienen leyes provinciales que lo avalan y Obvio, que regulan la profesión. No es una obvio, función obvio. nacional. Así que es imposible que desde la nación, más allá de que se plantee como política, como estrategia, pero bueno, no vale ni siquiera el análisis, pero lo tiran, es cierto, lo tiran sí, y, claro. y Claro, y la uno se ve gente. obligado a explicarlo, y se ve obligado a explicarlo, y no terminás de empezar a explicar una cosa y ya tiraron 15 barbaridades más. Sí, Sí, Es difícil, la verdad que es difícil. y un poco la contracara de eso es cuando se hacen silencios. Y me refiero, por ejemplo, a lo ocurrido con el soldado que encontraron muerto en la Quinta de Olivos, Ujú. que justamente quedó absolutamente silenciado ese tema. El presidente que tuitea sobre, no sé, Lali Espósito o lo que sea, digamos, o algo que pasa en Israel, no dijo nada, ni él, ni sus, su círculo, ni sus comunicadores,
dijeron nada, pero nada de nada respecto de este No, soldado, este militar en realidad, que encontraron muerto en la Quinta de Olivos, aparentemente con un disparo de FAL. Para quien no sepa, digamos, el FAL es un rifle, digamos, es un arma grandota, rifle de digamos. asalto, creo que es un rifle de Sí, asalto. sí, de fusil automático liviano, es el arma que usa el ejército, las Fuerzas Armadas en general en Argentina. Es un fusil, algo grandote, digo, no es una No, no, pistolita. Difícil suicidarse con eso, pero supongamos que fue así, digamos, raro. Obviamente el sonido que produce, a eso no se le pone silenciador. No se Y si estaba puede. dentro de la quinta, ¿qué pasó? Sonó un disparo y nadie escuchó nada. nadie cuidó al presidente en todo caso. El presidente estaba ahí durmiendo y hubo un disparo y nadie se enteró hasta el día siguiente. Es muy llamativo, ¿no? Es muy, y muy peligroso. Y de eso también, o sea, así como tiran 25 cosas, como dice Pablo, de esto, por De eso no ejemplo, hablaron. cuando no se habla, no se habla en absoluto. En las redes No se dice sociales nada salieron y cosas también con pasa. respecto al soldado ese, donde suponen de que no fue un suicidio, que pasó otra cosa más, que algo había visto ese soldado, que por eso termina como termina, digamos, suponiendo de que ha sido asesinado. No lo dicen directamente, pero lo plantean de ese modo, que Y suicidio no pasó. podemos, no Che, podemos saberlo. y la jueza, ¿vieron quién es? Y la jueza es la ex esposa de Nisman, la jueza Arroyo Estamos, Salgado. estamos hasta eh, la mano. Así que, digamos, es eso, ¿no? Es muy No vamos a complicado saber nunca todo, nada ahí. todo el tema Olvídate. comunicacional, por lo que tiran y por lo que ocultan. Porque muchas veces tanto tirar es justamente para no hablar de otras cosas. Totalmente. Después hay otro Este, soldado muerto en un cuartel, dice que también se ha suicidado. No se tiene también, más sí. datos de eso, no se dice quién es, nada todavía. Sí, 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 en Corrientes Ajá. ocurrió el hecho. De hecho, bueno, incluso a los padres del soldado del militar encontrado muerto en la Quinta de Olivos, ni siquiera, o sea, no le pusieron un avión para trasladarlos. Ellos están en Formosa y tenían que venir a Buenos Aires a reconocer el cuerpo, a ver a enterrar y velar a su familiar, a su hijo. Y los mandaron en colectivo. ¿Entendés? Y después resulta que Milei se va a Noruega, va y viene en 48 horas a Noruega a ver a la hija de Corina Machado, disfrazado con un mameluco de IPF. Digamos, son cosas que generan, a la larga, generan mucha bronca que se va acumulando. Quizás no explote, quizás no salga como en otras ocasiones, pero que se acumula, se acumula. Quería Mientras tanto, preguntarle a tenemos presidente, Ricardo. tenemos jefe del ejército nuevo, ¿lo vieron eso? Tenemos jefe del ejército nuevo, se llama Sarich. Ministro de Seguridad. No, digamos, el ministro de Seguridad es Presti. Ah, O Presti, sí, tenés Eh, razón. el ministro claro, de Defensa. ministro de Defensa, perdón, ministro de Defensa. El ministro de Seguridad también hay una señora nueva que no le conozco mucho el Una nombre. rubia. Que era Más bruta que Patricia Bullrich. la segunda de Patricia Bullrich. Es la que cuando gasearon a la nena en la Plaza de Mayo, dijo que había sido de la propia organización, de los propios manifestantes, que Oh, la habían gaseado y que no, que la un policía había actuado. espectáculo. Bueno, pero digamos, no, a mí lo que me preocupó un poco fue el ministro de Defensa presentando al nuevo comandante con ropa fajina, digamos, con ropa militar. A mí me chocó, le digo sinceramente, me chocó esa imagen. Que no estaba, Paralelamente, que estamos hablando de este tipo de investiduras nacionales, tipos que están en la primera plana del gobierno nacional, y para que no se sorprendan tanto, y para reafirmar algo que venimos hablando y que esto tiene que ver con un clima de época también, en estos momentos que cada día que pasa crece más la tensión entre Europa y Rusia, ¿sí? No porque haya tensión, pero sí porque por la negación del gobierno de Ucrania de rendirse y terminar, dar por finalizada la guerra.
Y la verdad que a lo largo de esta última semana, sobre todo las declaraciones del jefe del ejército de Alemania, del jefe del ejército de Inglaterra y también el de Francia, haciendo referencia a una inminente guerra, a un inminente sacrificio de jóvenes de los países. Bueno, esto también me parece que está bastante alejado del sentimiento de los pueblos de estos países, que sin conocerlos, obviamente, en demasía, estoy casi seguro que los pueblos franceses, como inglés, y, y no están dispuestos a mandar hijos a la guerra, y tienen noción, clara noción de lo que significa ir a una guerra contra Rusia, ¿no? Sobre todo en los términos que Putin lo está diciendo últimamente, de que va a ser mucho más duro que contra Ucrania, que en Ucrania están peleando con connacionales prácticamente y que no van a tener ningún tipo de miramientos en arrasar cualquier país europeo en un abrir y cerrar de ojos. Así que bueno, un ¿Puedo poco hacer un, también, sí, no, un aporte en ese sentido, Crunchy? Recién hablamos de los estudios sobre el mecanismo libertario de funcionamiento. Hay, seguramente conocerán ustedes, un teórico italiano, se llama Giuliano da Empoli, que es el que escribió El Mago de Kremlin y Los Ingenieros del Caos. Y su último trabajo, que es un ensayo chiquito, cortito, se llama La Hora de los Depredadores. Habla puntualmente de Milei, de Trump y de Milei, son casi los protagonistas del ensayo, pero también hace algunas consideraciones globales y una que te pone los pelos de punta. Él anuncia que va a haber decenas o centenares de conflictos armados, de ataques en los próximos 10 años, por una cuestión muy concreta y muy fácil de entender. Construir un dron que ataque cuesta $25.000 y construir un misil antiataques cuesta $250 millones. La conclusión es que es mucho más fácil atacar que defenderse. Entonces las potencias van a atacar, que es lo que están haciendo Trump, Milei no tiene resto para hacerlo, pero eh, Putin en Rusia. Es un panorama, bueno, Israel, es un panorama realmente desolador porque nos presenta un mundo en los próximos años con decenas o centenares de conflictos bélicos en muchos lugares del mundo. Te Bueno, y ahí agrego, tenemos que agregar a nuestro comprovinciano que murió en la guerra de Ucrania por un dron Sí, ruso, sí, ¿no? te Se agrego agrega algo. a esta la decisión de Maduro, que ha sí. sido atacado los barcos petroleros y dice que ahora van a ir protegidos con Fuerzas Mm, Armadas. Uh, va a ser un Así Yo se problema. te, puede llegar a podrir bastante la cosa. sí. Agrego algo a lo que decías, Pablo, de esto de los drones, porque a todo eso, para hacerlo más, todavía más dramático y más siniestro, es que, según se sabe, se están contratando jóvenes, muy jóvenes o adolescentes, casi adolescentes, muy nativos digitales, que muy acostumbrados a los juegos en línea, digamos, de Ujú. esto, de ataque, de violencia, de guerras y qué sé yo, donde le dan a Claro, manejar esos drones tal claro. como si estuvieran en juego. Entonces no hay contacto ni emoción respecto de matar a alguien, porque es como que lo matás en el jueguito. El problema es que lo está matando a una persona real, pero no hay, digamos, está la persona, el que maneja el dron está detrás de la computadora a miles de kilómetros de donde está efectivamente ejecutando la acción con el dron real y matando personas reales. Y no hay, por eso no hay un sentimiento de angustia, de dolor, de preocupación, de remordimiento, de nada, porque es como estar metido en el juego. el ejército ruso anunció en el día de hoy también que en breve, en 48 horas, en 1 o 2 días, presentaban una ropa, una vestimenta antidrones que también es anti cámaras ¿cómo se dice? De visualización nocturna, esa que ven la térmica, el calor corporal. Y bueno, y también dice que se inaugura una nueva era en lo que tiene que ver con indumentaria de los soldados, ¿no? De los combatientes. Anti-drones.
Sí. Acá no tenemos nada. Bueno, no, pero vuelvan a la provincia, muchachos. Yo quiero volver un poquito también a otra cosa que nacional, que tiene que ver con otro anuncio que también pasó de largo bastante en términos generales, que tiene que ver con la economía, porque todo esto que hablamos, al final siempre hablamos de plata. Y la plata, la economía en Argentina, por más que nos quieran decir que está todo la macro está ordenada y qué sé yo, es todo un verso. Y ha quedado demostrado nuevamente que el sistema no funciona con lo que anunció el presidente del Banco Central y el ministro Caputo del famoso tema de las bandas, que Claro. Las bandas elásticas. las bandas sí, de cotización de La fluctuación del banda de dólar. chorros. Y ahora resulta que las bandas que estaban perfectamente calibradas hace un mes, literalmente había dicho Caputo que las bandas estaban perfectamente calibradas, bueno, no es así y anunciaron que esas bandas el peso se va a devaluar en función del tipo de cambio, de la inflación, digo, De en la función de la inflación. inflación. Claro, Entonces va a haber una devaluación continua mayor al 1% que habían establecido eh, y van a afectar obviamente el índice de inflación y van a a seguir empobreciendo rápidamente a la mayoría de la población argentina en beneficio de muy poquitos ganadores. Eso pasó de largo, pero es lo que nos va a afectar. Ya nos está afectando, ya 2 días después de ese anuncio, el dólar oficial ya se desvaluó más de un 2% rápidamente, en un solo día o en 2 días, a cuenta de lo que va a pasar, porque esto va a empezar a regir a partir del 1 de enero. Así que ese verso de la macro ordenada y ahora sí, y vamos a crecer y qué sé yo, y todo esto, el sacrificio que hace la población para que entonces todo vaya de acuerdo al plan, es todo un verso y va a seguir siendo un daño cada vez mayor a todos y todas nosotros. claro. Sí, y es difícil calcular incluso cuáles son las consecuencias de eso, pero porque, bueno, no sé si han estado mirando los números así de algunos productos. Por ahí hay cosas que aumentan en una forma sideral y no se ven reflejados en ningún índice de nada, ¿viste? Fue muy llamativo lo que ocurrió Nada. en con el último índice de inflación, que la Nación dio el 2,5% de promedio para noviembre, sin embargo San Luis dio el 3,8%. Normalmente no hay tanta diferencia, hay un punto, o sea, una décima para arriba, para abajo. Acá fue muy grande y fue muy significativo además lo que en San Luis se informó con el aumento de los alimentos y bebidas que dio el 5,1%. ¿Sí? Bueno, Yo pero no ¿vos sé cómo pensás está que el kilo de carne allá. están truchando los índices a nivel nacional o qué pensás? No, no. Lo que pasa es que, bueno, sí, es una forma de trucharlo, pero Bueno, modifican las ponderaciones, le Claro. sacan modifican las el impacto de ponderaciones, las sí. tarifas y desconocen que hoy en día afrontar los gastos de tarifa, de pago de servicios, tiene un peso en el salario, en el ingreso de la familia, muy significativo. Entonces, la ponderación es menor de lo que debería ser. Por eso es un dibujo, sí, es un dibujo. Sí. Pero no sé cómo estará en Merlo y cómo estarán en San Luis, compañeros, pero hace 2 días fui a comprar 1 kilo de vacío, 2.000 pesos. Eh, Casi me caigo, 2.000 pesos, 1.997 pesos, 1 kilo de ¿En vacío. dónde? ¿En dónde? A la vuelta Trae, de mi casa. bueno, tráelo. ¿Está barato, decís vos? Claro, 2.000 pesos, Comprar sí. para todo y mandarlo para acá. Perdón, 20.000 pesos, perdón, perdón. Ah, bueno. Parece, no lo quería interrumpir, parece mi No, abuela, Murak. Por sí, Dios, decime perdón, dónde compro por 2.000 pesos, 20 me voy no, no, caminando no, de mi 20 casa. mil, 20 Eran mil pesos pesos, moneda perdón. nacional, ¿viste? Bueno, no se rían de un pobre anciano, no sean tan malos. Es abuelo, No, Murak, claro, no se burlen. y por otra parte, Pero no, 20 lucas, bueno, es una moneda. es una moneda. Y por otra parte, No, yo almuerzo no, almuerzo solamente, ceno con vino, pero almuerzo con soda.
soy un gran consumidor de soda o agua con gas. Y compro todos los días un sifón de soda, pero no el sifón de que te traía el sodero, sino el de vidrio ese. ahora viene el descartable de 2 litros con un dispositivo tipo sifón. Y lo pagaba 1.500 hasta la semana pasada y ahora lo pago 2.000 pesos. Y Apa. eso no es el 3,8 ni el 2,5, es un 25% acá y en Sí, cualquier lugar. sí, sí, Bueno, sí, sí. así está todo. Las cosas que consumimos, lo que no aumenta debe ser el champán, qué sé yo, lo que sea. El caviar. El caviar no sube, dice. Es caro siempre, pero no sube. Sí. De todos modos, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos pasa, pero no, yo quería volver un poco a la provincia a ver si tenía alguna novedad. ¿Pasa algo acá o estamos esperando que venga la plata de Milei, que no viene y no va a venir nunca? Pero me parece que no, ¿no? No ha habido grandes novedades en la provincia, salvo alguna discusión. Hemos estado, bueno, hoy va a ser una Las novedades manifestación. acá en San Luis, de acuerdo a lo que se cuenta, son la cantidad de casa y que te está entregando Poggi ahora para fin de año, que incluso va a brindar con los nuevos propietarios, va a comer pan dulce en las casas, Ujú. porque han sido un Y montonazo de claro, porque casas. son No sé todos si se funcionarios de él, venderán. decís vos. ¿Eh? Va a ir a brindar porque son funcionarios de él, los que reciben Sí. casa. El mercedino de exportación creo que salió en un listadito por allá por Merlo, me parece. Sí, señor. Sí, Muy señor. bien, ¿Quién es el El mercedino secretario de de, exportación? el el secretario de comunicación. correligionario. El secretario de comunicación Merlino Mastronardi. Ah, Qué el de la calle grande. Angosta, ese del Caminito del Norte. Sí, señor. Este, ¿Y Sí, salió Radical qué? de cuna. ¿Salió premiado con una casa? No, no, no. Lo que se publicó, que eso sí es provincial, pero acá tuvo bastante repercusión. No sé cómo habrá sido allá en San Luis o en Villa Mercedes, pero acá hubo varios casos de personas. Salió un listado general de todos los que estaban anotados y de esos cuáles iban a entrar en el sorteo. Qué sé yo. Pero dentro de todos anotados aparece Mastronardi, aparecen familiares del intendente en licencia, actual ministro Álvarez Pinto, aparecen familiares de otros funcionarios. En carpintería aparece un concejal, mandato cumplido, terminó el 10 de diciembre pasado, pero se inscribió cuando era concejal, que es una familia tradicional de carpintería, que el señor vive en su casa paterna o materna de toda la vida, y tiene locales, y tiene otras casas, y aparece inscripto allí también. Eso tuvo bastante repercusión negativa. Por supuesto, saltaron aquellos, viste que hay muchos de esos que les gusta saltar sobre la granada, tirarse sobre la granada, a cambio de nada, porque son los mismos, son gente común, digamos, pero que ahora para esos casos decían, bueno, pero son ciudadanos y tienen derecho a inscribirse, porque no hay, que sean funcionarios no quiere decir que no se pueden inscribir. Imagínense si fuera el caso de un gobierno, del gobierno no sé, del Alberto, como sí ha pasado, que también se denunciaba que había funcionarios que se anotaba y era un escándalo. Ahora no. La famosa doble vara también aplica ahí. Pero en definitiva hubo repercusión negativa de estos funcionarios o familiares de funcionarios que aparecían inscritos. Eso por un lado. Y por otro lado, como es un lugar chico, son lugares pequeños en definitiva, con no más de 20.000 personas, 25.000 personas, bueno, carpintería mucho menos, uno conoce los apellidos y los nombres y las historias de claro. mucha gente. Y ahí encontrás también, ¿no? No son funcionarios, pero sabés que son familias tradicionales que tienen cientos de propiedades y aparecen un hijo inscripto, un nieto, ¿viste? Mucho libertario de pico, inscripto en los planes de vivienda del Estado, ¿no? Para que el Estado le financie la casita Esos que también. andan a los gritos diciendo a mí nunca nadie me dio nada. A mí nunca nadie me da nada, cierran el Estado y qué sé yo, ahí están inscriptos. Después que me den la casa. Después de que me Sobre den la todo casa, por favor. muchos inscriptos con DNI, 43 millones, 44 millones, 45 millones, que son bastante jóvenes, Jóvenes.
que no parece que sean los más necesitados, ¿no? Después habrá que ver si se las asignan o no, pero voy a la hipocresía, o sea, la dirigencia es hipócrita, es mentirosa en todo caso, y se dedica a ocultar o a culpar a las gestiones anteriores, pero sus votantes también. O sea, representan también, La representan, conclusión. esa dirigencia representa una parte de la sociedad, efectivamente. Che, ¿y se acuerdan cuando lo criticaban a Rodríguez A porque a todos le ponían Rodríguez A? En Mm. las escuelas. Bueno, ahora también, pero no es Rodríguez A, sino es Giraudo. Vieron que pusieron un centro de salud, le pusieron el nombre de los Giraudo, digamos, del papá de los Giraudo, El que los dos papá. son funcionarios. También, bueno, hacemos un poco de familia, digamos, le ponemos los nombres de nuestros familiares. Qué lindo, qué suerte. Sí, Incluso, yo diría, perdón, Cruchito, hay que decir que realmente era un médico y era un médico reconocido, el doctor Antonio Giraudo. Era un médico reconocido con bastante inserción social, muy querido. Bueno, nada, eso, no está tan traído de los pelos. No, 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 si no digo que se ha traído los pelos, pero me choca. Porque lo Bueno, del Pampa Rodríguez A tampoco, no estaba mal en el sentido, había sido gobernador de la provincia, senador de la provincia durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, si lo ponía el hijo o el nieto, claro, ¿viste? Te conflictaba. Decir, che, bueno, el gobierno de las familiares, el nepotismo y todo eso. Pero bueno, sí, sí. ojalá que no, pero Como no, y el problema es un poco está grabado o no, también tiene que ver con eso que hablábamos de que nadie da explicaciones de nada y todo sigue como una joda, que San Luis sea una de las 3 provincias que están denunciadas por haber realizado esa capacitación en el marco de las políticas por la discapacidad, y eso es algo que está siendo investigado y está siendo producto de investigación judicial. Y bueno, precisamente Luis Giraudo, el secretario de Discapacidad de la provincia, nunca dio explicaciones de nada, tampoco. Y bueno, y quizá eso agrava un poquito, ¿no? Que hoy se lo vio tranquilamente con el gobernador, como si nada pasara, inaugurando un centro de atención primaria de salud con el nombre del padre. Pero es verdad lo que dice el Pablo, y le agrego una cosita, era espero no faltar respeto y no lo estoy faltando, era un viejo querido acá en Mercedes por los viejos incluso, porque era un doctor de la tercera edad, ¿no? Así que bueno, era claro. querido por los viejos y era un viejo querido, mucho más, y esto también con conocimiento de causa, que los mucho más hijos, mucho simpático más que los querido que los hijos, hijos. mucho más simpático que los hijos, claro que Sí, sí. totalmente. El José y el Luis tienen una personalidad por ahí un poquito más polémica y demás. El padre era más querido por toda la sociedad, ¿no? Como quien dice. Claro, pero vos fíjate ahí el tema de los discapacitados y Luis Giraudo y el viaje a Dubái, Israel, que no Y se concretó, españolo, español y todo eso. Y ayer terminaron votando en contra, digamos, y lo que no quieren es establecer unos financiamientos para una gente que lo necesita. Porque ese es el punto. claro. La persona que Ese tiene es otro punto. necesidad necesita que lo ayuden. Es muy, muy alto lo que tienen que pagar los padres y es dejarlos eh, solos frente a todo un drama, ¿viste? Que realmente yo lo vivo, por eso lo sé. Claro. Que, No, que realmente lo de Luis Giraudo es indefendible por donde lo mires. Así Ujú. como hablamos bien del padre, la incorporación de Luis Giraudo a la política ha sido un demérito, un retroceso, una mancha más en el tigre del desprestigio de la política. Desde el minuto cero que se dedicó a la política, Luis Giraudo no hizo más que desprestigiar esa actividad, lamentablemente. Recordar los videos haciendo payasadas con una motosierra en la puerta de su casa, emulando al presidente que cuando también salía con la motosierra. Las declaraciones rimbombantes, irreflexivas, injuriantes y sin ningún fundamento. En el marco de esto que yo digo, tiran consignas porque tiran consignas huecas, vacías, no entiende de lo que habla, no estudia. Es un buen profesional y nunca debería haberse alejado de la profesión. No ha hecho nada bueno en dedicarse a la política en el caso de Luis Giraudo.
Ujú. Bueno, Bien. Bueno, he dicho. lo mato. Y lo digo porque tiene muchas chances de ser el próximo intendente de Mercedes. Tiene Oh, no. chances. Bueno, Sí, tuvo compitió, el estuvo segundo y cerca. sí, después de Maxi Frontera cosechó 11.500 votos, Pablo, más o menos, 12.000 Sería votos. una vergüenza sería que una persona con esas características nos gobernara. Nos pondríamos a tono con la nación en 2 minutos. Y con la Bueno, Cámara de Diputados también. Pero no, no olvidemos la Cámara de Diputados con algunos personajes muy, muy Bueno, famosos. nosotros tenemos una diputada también de acá, de la ciudad, que es la abanderada de la lucha por la discapacidad y está con Poli y está con toda la maroma esta también. ¿Quién decís vos? ¿La contadora Ivana Becerra? Rica, Ivana Ah, Rica. Ivana Rica. Ah, no, Presidenta no. además que ha hecho su carrera trabajando en instituciones de atención a personas con discapacidad Sí, 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 sí. y con mucha solvencia en ese ámbito. El problema es Pero, cuando no puedes dar cuenta en los hechos lo que decían las palabras o lo que has hecho en la historia. Es un claro. claro, grave problema. seguro. Ahí hay que irse o criticarlo o irse, no hay otra Bueno, alternativa. y al final asumió Quiroga o no, no, no asumió nada? ¿Cómo quedaron ahí ustedes? Nones, Nones, No, ¿No pasó nada o asumió un reemplazante? ha habido un nuevo capítulo, peor que el anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La semana pasada hemos contado, el público se renueva, dice Mirta. La semana pasada Sí, habíamos contado que 2 días antes de que fuese la fecha de jura de la concejal Quiroga, que denunció al intendente Frontera por un caso de corrupción, que se demostró que no había sido, entonces el intendente Frontera la denuncia a ella por falsa denuncia, ¿no? El abogado de la concejal electa Quiroga era su esposo, el doctor Carlos Cobo, ex miembro del Superior Tribunal de Justicia, y cuando la convocan a indagatoria, en donde seguramente iba a quedar procesada, para que no se produjera esa indagatoria, el abogado le renuncia. Entonces queda sin abogado, el tribunal se ve obligado a poner nueva fecha. Eso contamos la semana pasada, ¿se acuerdan? sí, hasta ahí me Bueno, acuerdo la hasta novela. ahí ya. Se reúne el Consejo Deliberante y decide poner en suspenso la asunción hasta que el tribunal informe cuál es la situación de la concejal o la ciudadana electa. Bueno, pone nueva fecha y acá está la novedad. No concurre presentando un certificado por cuestiones psiquiátricas o psicológicas. No lo tengo chequeado si es psicológico o psicológico y psiquiátrico. Claro, Pero del ámbito de la salud mental está el asunto. Entonces, con esto ya pasa el año que viene la continuidad o la concreción de esa indagatoria en donde muy probablemente quede procesada. Ahora, ¿qué lee un ciudadano común, la haya votado o no la haya votado, a una persona que aspira a ocupar una banca en el Consejo Deliberante que presenta un certificado psiquiátrico? Dice, yo no estoy tan seguro de querer un concejal que tiene problemas mentales. De manera bueno. que no han parado de Che, escucharse hay varios que están en cuestionamientos a esa esa situación. estrategia judicial. Del presidente para abajo hay varios que están. Bueno, pero que lo auto enuncien de una manera tan contundente con la presentación de un certificado no es tan común, che. La verdad que no. Este, bueno, ¿Qué va a ser? ese es el Bueno, último episodio. Ese es el último episodio, al veremos el menos año que que yo sé. viene. Lo veremos el año que viene, entonces, lo resolvemos el año que viene. Acá les cuento que no pasa tampoco mucho. Sí, ha habido algunas peleas, digamos, internas dentro de la Libertad Avanza y también dentro del peronismo, pero no han llegado hacia al público. Pero hubo un problemita ahí, uno de los concejales oficialistas no votó a la presidenta del consejo, que se Ujú. llama Sánchez.
concretamente el concejal Mario Silvestri. Me parece que muy digno, porque en definitiva él no está de acuerdo y me parece muy ajustado que si no está de acuerdo exprese su opinión. Lo ha hecho con un voto negativo a la presidenta, que es de alguna manera la persona de confianza o dentro de Gastón Issa, ¿no? Que es el Claro. actual intendente de la ciudad de San Luis. Pero Y con debe muchos haber como un problemas y acuerdo ahora se nos implícito. vienen unas complicaciones bastante importantes con el tema del agua. Hay grave problema con el agua. Sí. Debe haber como un acuerdo implícito de que el presidente del consejo tiene que ser del mismo partido que el intendente, ¿no? Sí, sí, porque él Claro, lo reemplaza. Digamos, el presidente del claro. consejo, no, acá no tenemos viceintendente. No tenemos viceintendente, entonces el presidente del consejo, cuando se produce la vacancia o una cuestión, una suplencia, lo reemplaza el presidente del consejo deliberante. Claro, acá es Así igual. que está complicado el tema. Está complicado, pero no pasa nada, básicamente. No, no, no. Acá hubo bastante ruido con los empleados municipales porque el intendente interino había dicho que no iba a haber bono Ah, y para no los... estaban pagando los sueldos, me parece. O, Hubo alguna demora en el pago de los sueldos, pero de lo que había dicho es que no iba a haber bono. Y durante octubre se anunció una firma de un convenio con algunos de los sindicatos que no quedaba claro, un anuncio de que se iban a dar 450.000 pesos en cuotas, y que no estaba nada claro qué era, a qué correspondía ese importe, y el municipio el otro día sacó un comunicado oficial diciendo que esos 450.000 pesos eran parte, o sea, constituían un aumento y era el bono. ajá, Y eso generó un enojo, digamos, una situación de movilización de alguna manera, de un estado de alerta de los trabajadores, porque en definitiva ese bono que se está pagando en tres cuotas es lo que el gobierno dice que es un bono, en realidad era parte de un acuerdo de recomposición salarial y que además se viene pagando mal y tarde, y pretendía ser aclaratorio, decía, bueno, frente a las consultas y a las dudas, vamos a aclarar esto, y la verdad es que más que aclarar oscureció, y hay un clima de mucho enojo entre los empleados municipales, ajá. que vamos a Y ver que... Pablo, ¿los empleados municipales son de qué sindicato? Y básicamente de dos sindicatos, ATE por un lado, que es el minoritario, y se me fue. PCN. UPCN, ¿UPCN? claro, Ah, UPCN. UPCN, que son la mayoría, que son los que firmaron este convenio en octubre, medio raro. La verdad que era una cosa que nadie entendía, no se entiende muy bien todavía, por eso supuestamente frente al enojo que provocó las declaraciones del intendente diciendo que no iba a haber bono, sacaron este comunicado supuestamente aclaratorio y generó más enojo incluso entre los empleados afiliados a UPCN o que no están afiliados a ningún sindicato. claro. Así que hay un clima bastante espeso entre los empleados municipales de Merlo. Bueno, bueno, amigos, Bueno, nos vamos porque nos viene la fiesta, tenemos que prepararnos para la Navidad, el Año Nuevo, vamos a Hay tirar que algunas empezar a tomar verduras. alical desde ahora. No, Claro. verdura, va a ser todo verdura, muchachos, porque ya lo dijo hay que Pablo comprar vacío Durán, barato. no se puede 20 lucas comprar. kilo vacío. 20 lucas kilo vacío. Claro. Así que, por favor, vamos a... No, bueno, les agradezco la participación todo este año, esta paciencia que hemos tenido. La verdad que muy interesante un poco de, por lo menos hacer catarsis de las frustraciones que nos produce la política argentina mediante, por lo menos comentarla, tratar de explicarla. Me parece que, bueno, la idea es colaborar con que la gente entienda qué es lo que está pasando y recapacite y estime, sobre todo que vote mejor. Me parece que forma parte de esto, no dejarse guiar por las mentiras de los distintos medios, que todos tienen intereses, obviamente,
Pero hay que buscar la forma de clarificar el panorama en toda esa confusión. Así que bueno, les agradezco y nosotros, si Dios quiere, volveremos el año que viene, este, dentro de lo Por febrero más o menos. febrero seguramente vamos a pasar unas Febrero en San vacaciones. Luis. Bueno, Algo vamos, por lo menos vamos a descansar. No sé si vamos a estar algo. también atentos, pero Por ahí, Sí, la verdad que sí, una linda experiencia y bueno, y un saludo a todos ustedes, muchachos, porque la verdad que una linda experiencia todos los jueves intercambiar opiniones, ¿no? ujú. sí. Efectivamente, ¿quién te dice que si bien la idea es volver en febrero en este país, tengamos que hacer un especial en algún momento de acá a febrero? ¡Apa! Pero Ojalá que Ojalá, tengamos país para febrero. para Ojalá. febrero, sí. Pero mientras tanto, agradecerles a ustedes y a la audiencia que nos acompañan a través de Río Seco, a través de Calle Angosta, acá, y también a través de YouTube. Un placer también compartir con ustedes este espacio semanal. También un agradecimiento a David, que está detrás él no parece, pero también. está ahí. David, claro. Ahí está detrás haciendo toda la parte técnica, también un agradecimiento a él, que es parte del El equipo. único indispensable, el único realmente Sí. indispensable. Y Así es. también a quienes nos acompañaron, que por ahí ahora no estuvieron en los últimos tiempos participando, pero Ricky Chávez, de acá de Ricky Chávez, Merlo, Claudia Lobato, Claudia también, Lobato. también, Muy así bien. que nada, eso, que tengan felicidades, felices fiestas, que la pasen lindo, Bueno, para y mí nos fue mi encontraremos primera el año que experiencia viene. en un sistema como este de participación. La verdad que ha sido muy agradable escuchar opiniones distintas, comentarios bastante reales, información que sirve. Así que agradecido por la compañía de ustedes y que lo pasen, pero muy, muy lindo. Y que vuelvan con Muy más. bien. Bueno, chau, chau. Fuerte. Hasta Nos Bueno, vemos el Hasta el año que año que viene, viene. chao. adiós.